Acoso sexual en el transporte público, visión global y caso Cali. ¿Qué más, compañeros? En este video vamos a hablar de un tema bien serio, el acoso sexual en el transporte público con el foco en nuestra amada ciudad. Las vías caleñas, como bien sabemos, son hermosas y llenas de gente, pero la realidad es que muchas mujeres no se sienten seguras cuando se montan en el mío, el sistema masivo de nuestra ciudad. El mío mueve cerca de 490.000 personas y ojo, que 7 de cada 10 usuarios son mujeres. En la imagen de arriba se ven buses del mío de Cali donde van y vienen cargados de gente. Pero una pregunta, ¿quién no se ha sentido algún piropo incómodo o una mirada rara en alguno de estos buses? Hacer este video era urgente porque el problema del acoso ocurre en la sombra, donde la mayoría de mujeres no denuncian, pero sí viven el miedo a diario. Planteamiento del problema y objetivos. Pues la pregunta que nos planteamos es la siguiente. ¿Cómo afecta el acoso sexual en el transporte público a las mujeres en Cali, comparando la realidad mundial? ¿Y qué hacer para que el mío sea un viaje seguro para todas? Notarán que este tema no es solo local, sino global. Entre el 40% y el 90% de las mujeres usuarias del transporte público en distintos países han sufrido alguna forma de acoso. Así de brutal. En Ciudad de México, por ejemplo, el 65% de usuarias ha sido víctima de violencia de género en el transporte. En Brasil, un estudio dio que el 44% y en Sri Lanka el 90%. ¡Una locura! En Colombia, el Valle del Cauca, donde queda la sucursal del cielo, está en quinto de denuncias de delitos sexuales del país, con 335 casos más o menos, el 9% nacional. Entre enero y marzo del 2024, el 81% en espacios públicos. Objetivos. El primero sería caracterizar cuándo ocurre el acoso en buses y calles, tipos de agresiones y cuánta gente lo vive en el mundo y en Cali. El segundo sería revisar teorías y marcos legales que explican este fenómeno, por ejemplo, cómo las normas patriarcales o la falta de vigilancia crean oportunidades para el acoso. Tercero, examinar las leyes que tenemos, por ejemplo, la ley 1257 del 2008. En Colombia tipifica el acoso sexual como delito, así como tratados internacionales como la CEDAW. Y un último, pero no menos importante, es describir el contexto de los caleños, el mío, sus rutas, los actores, Metro Cali, la policía, la ONU, mujeres, organizaciones de mujeres y las cifras locales disponibles. Justificación, pero venga, ¿por qué estudiar esto en Cali? Pues compañeros, Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia y las mujeres son mayoría en el mío, un 70% de usuarias. Digamos, hagámonos la siguiente pregunta, si ellas no se sienten seguras, ¿afectan sus oportunidades de trabajar y ser parte activa de la ciudad? De hecho, encuestas muestran que el 81% de las mujeres caleñas no se sienten seguras en la ciudad, por Dios, y el 41.2% no confía en el transporte público. Ojo, que esto no es solo una cuestión personal, es un tema de salud pública y justicia social. Cuando el 4 de cada 5 mujeres tienen miedo en las calles o en la estación del mío, algo hay que hacer, por Dios. Además, la alcaldía y Metro Cali ya han tomado algunas acciones como siendo partes de programas de la ONU como ciudades seguras, de un programa que se implementó alrededor de 2017. Pero además de esto hay que hacer un estudio para ayudar a diseñar políticas públicas con base en datos para que las caleñas viajen tranquilas y sobre todo con respeto. Marco de referencia. Desde la sociología de género se dice que vivimos en una dominación masculina estructural. La calle y el bus terminan siendo un campo de batalla donde refuerzan viejas dinámicas de control. El piropeo, los empujones o miradas irrespetuosas buscan someter o hacer sentir al otro. Desde la criminología también podemos hablar de la teoría de actividades rutinarias. Cohen y Felson, que son unos actores que investiguen y dicen algo muy importante, nos dicen que el crimen pasa cuando coincide un delincuente motivado, una víctima disponible y poca vigilancia. Y esto pasa bastante en los buses sin mucha vigilancia. A nivel práctico, estudios muestran
que el miedo genera adaptaciones en la movilidad femenina. Un 78% de mujeres en Lima y el 24% en Asunción presenciaron delitos de transporte el último año y más del 70% no reportan lo sucedido. Eso induce a muchas a tomar rutas largas o evitar buses nocturnos, pero en Cali, voces expertas como Heitman o Silva resaltan que hay que meterle perspectiva de género al diseño urbano y de transporte. En pocas palabras, entenderemos el acoso en el bus como una forma de violencia de género estructural y ligada a desigualdades patriarcales. Prevenirlo exige políticas públicas integrales y no parches aislados. Para hablar con propiedad usamos un enfoque mixto en esta metodología, exploratorio y de cierta manera también descriptivo. ¿Cómo lo hicimos? Primero recopilamos información secundaria, leímos estudios de gobierno y organismos como la Policía Metropolitana y distintos observatorios y encuestas locales como la importante Cali Cómo Vamos o la OEM de la ICESI, entre otras. Segundo, recolectamos datos primarios. Como por ejemplo en nuestra ciudad hicimos entrevistas semiestructuradas con funcionarios de la Secretaría de Equidad, también nos informamos en algo, personal de seguridad del mío, líderes de organizaciones de mujeres y hablamos con algunas usuarias. También hicimos observación partícipe subiéndonos en buses y recorriendo estaciones para ver en vivo la dinámica, por ejemplo el grado de iluminación, cámaras o presencia policial. Así armamos un panorama rico y combinamos estadísticas cuantitativas en porcentajes de encuestas y denuncias con experiencias cualitativas, testimonios de usuarias y observaciones en terreno. Los resultados principales, nuestros hallazgos confirman lo que se esperaba. El acoso en el transporte es alarmantemente frecuente globalmente y afecta a la movilidad de las mujeres. Datos globales, como lo dijimos, 65% en Ciudad de México, 44% en Brasil y 90% en Sri Lanka. Han sufrido acoso en el transporte y ojo, estos son los casos reportados. El subregistro es enorme. La ONU y organizaciones destacan que casi todas las usuarias han sentido algún riesgo, aunque casi nunca denuncian. Además, el acoso lleva a que las mujeres modifiquen sus rutas, evitan viajar solas o de noche, o usan más taxi o diariamente Uber. En Cali vemos tendencias similares. Una encuesta de Cali Como Vamos encontró que solo el 19% de las mujeres que se sienten seguras en las calles, o sea que el 81% se siente insegura. Ese miedo se traslada al mío. En el observatorio de WOM de la ICESI halló que el 41.2% de las usuarias se sienten inseguras en el transporte público. Como consecuencia, muchas caleñas optan estrategias de prevención. Un 25% evita salir de sus casas por miedo, el 22% siempre viaja acompañada y el 20,7% prefiere carro particular en vez del mío, según datos de la alcaldía. Esto coincide con otros estudios regionales donde 2 de cada 3 mujeres tienen temor al bus. En entrevistas a usuarias de Cali recogidas, casi ninguna se atreve a denunciar, pero muchas mencionan haber escuchado comentarios vulgares o miradas lascivas. De hecho, según la OEM del ICESI, 3 de cada 10 mujeres en Cali o Buenaventura han recibido silbidos, piropos o gritos sexuales en la calle. Y los datos policiales muestran que en total de delitos sexuales en el Valle, que fueron 375 casos en el primer periodo del 2024, el 81% fueron en espacios públicos, incluye paradas de buses. En el contexto local, Cali inauguró el mío pues en el 2008, como bien sabemos, con 77 estaciones, 8 líneas troncales y 490,000 usuarios diarios, como bien lo mencionaba. Metro Cali es la empresa municipal, supervisa el sistema junto a operadores privados. Entre los actores clave están la alcaldía, especialmente movilidad y género, Metro Cali, la policía, patrullera purpuna especializada y la ONU, además de ONG de mujeres. Hay datos locales alarmantes. El 81% de las mujeres caleñas dice no sentirse segura en la ciudad y el 30% reportó acoso callejero. Y como vimos, un gran porcentaje evita el mío por miedo. Todo esto muestra que el acoso ocurre en la sombra, no denunciado, pero con impactos claros. La respuesta, el mío ha alcanzado iniciativas específicas,
como por ejemplo existe un proyecto que se llama Zona Mío Mujer. Los primeros asientos en algunos buses articulados se reservan para mujeres identificados con avisos morados y tienen un código QR para activar alertas. Estas alertas se notifican al centro de control si pasa algo. Metrocali también introdujo el protocolo Lila, alertas vía WhatsApp y botones de pánico para casos de violencia de género. Por su parte, la policía ya despliega la patrulla púrpura en el mío y se ha puesto más cámaras y alumbrado en las estaciones críticas. También hubo campañas públicas de sensibilización como Tu piropo es acoso, ayudas por ONU de mujeres, acciones con performance también en estaciones. Además de todo esto, muestra un compromiso local, aunque falta medir pues ese impacto, ¿no? Conclusiones y recomendaciones. En conclusión, el acoso sexual en el transporte es un problema estructural de género. Tanto aquí como en el mundo, limita el derecho de las mujeres a la ciudad. En Cali, 4 de cada 5 mujeres temen al salir y cambian su rutina, viajan acompañadas o evitan el mío para protegerse. A continuación, algunas recomendaciones claras para cerrar la brecha entre lo que ya se hace y lo que se necesita, según estudios y voces de usuarias. Lo primero sería fortalecer los datos y monitoreo, crear indicadores específicos de acoso en el mío, por ejemplo, estadísticas públicas de denuncias y encuestas anuales de percepción de género, con más información, más transparente y de cierta manera más desagregada. Se pueden ajustar mejor a las políticas también. Además de mejorar en infraestructura, más iluminaciones en paradas, más cámaras adicionales en los buses y estaciones. Además de botones de pánico o intercomunicadores operativos, estos elementos tangibles reducen la sensación de seguridad según distintas investigaciones. Capacitación y protocolos claros, seguir formando conductores, guardas y policías en perspectivas de género, socializar constantemente el protocolo Lila y las rutas de denuncia, por ejemplo, las líneas 123, 155 y la línea 018000. Para evitar revictimizar, las mujeres deben saber qué hacer y a quién acudir si sufren un acoso. Un punto que siento es de los más importantes es la participación ciudadana, involucrar las usuarias, colectivos, organizaciones de mujeres en el diseño de soluciones. Ellas conocen los puntos críticos y pueden aportar ideas prácticas. Por ejemplo, mejorar la señaléctica y la seguridad al ajustar los horarios. Esto asegura que las medidas sean eficaces y se sientan legítimas. Campañas de concientización, mantener y diversificar los mensajes públicos, por ejemplo, Tu piropo es acoso y Transporte Violeta. Hay que promover el discurso de cero tolerancia al acoso en el mío y en la calle. Como dicen los expertos, es crucial desnaturalizar las violencias de género, que la gente deje de normalizar comportamientos abusivos y más vigilancia activa. Dado a que muchas mujeres prefieren la presencia policial y cámaras adicionales, se recomienda aumentar la frecuencia de la patrulla púrpura en horas pico y asegurar que las cámaras funcionen bien y se monitoreen. La visibilidad de las autoridades disuade a los acosadores y da confianza a las usuarias. Implementando estas recomendaciones de forma coordinada entre la alcaldía y Metrocali, la policía y la sociedad civil, el mío puede ser un transporte seguro, digno para las mujeres, porque al final garantizar la movilidad segura es garantizar igualdad de oportunidades, calidad de vida urbana, de una Cali más segura y equitativa para todos. Eso es todo. Ojalá este paseo por el tema les ayude a entender por qué es tan importante luchar contra el acoso en nuestros buses y calles. Entre todas y todos podemos construir ciudades donde las mujeres viajen siempre seguras y con confianza.